Ahora hace un año y medio de la Flotilla por la Libertad. ¿Qué balance harías tú de esta experiencia y de este hecho? Bueno, recordando un poco todo el gran evento que fue la Flotilla de la Libertad en el 2010, yo creo que fundamentalmente lo que hay que recordar es que fueron 6 barcos que trataban de llevar 10.000 toneladas de ayuda humanitaria y tratar de romper el bloqueo que se tiene sobre la franja de Gaza, donde vive 1,5 millones de personas en Palestina. Y bueno, fue atacada, recordemos que hubo 9 muertos, uno de ellos era un periodista, más de 40 medios internacionales fueron silenciados, y yo creo que la clave de todo lo que sucedió en esta flotilla y en el ataque que fue provocado por los comandos israelíes, creo que lo importante es reflexionar sobre las consecuencias que tuvo y sobre los cambios, yo creo que muy muy profundos y muy importantes que tuvo esta flotilla. Recordar que en el 2010, tanto Egipto como Turquía, los 2 países principales en la región de Oriente Medio, tanto a nivel de población como a nivel militar, económico y geopolítico, recordar que ambos tienen aproximadamente 80 millones de habitantes, tanto Egipto como Turquía eran los principales aliados de Israel y, bueno, sobre todo Egipto era una de las claves para mantener el bloqueo contra Gaza. Justo un día después del ataque a la Flotilla de la Libertad, la dictadura de Mubarak se vio obligada por la presión internacional y por la propia presión de su propia opinión pública a abrir la frontera de Gaza y permitir por primera vez en 3 años que salieran miles y miles de palestinos y entraran miles de palestinos a reencontrarse con sus familias. Y bueno, recordar también que Turquía hizo un cambio geopolítico radical y pasó de ser un aliado fundamental, uno de los principales aliados de Israel en la región, a tener una posición muchísimo más crítica con la ocupación israelí de Cisjordania, con el muro y sobre todo con el bloqueo a Gaza. Yo creo que eso ha sido uno de los principales cambios que ha habido, pero todavía más recordemos que antes del 2010 todos los países árabes eran dictaduras que además tenían una gran dependencia de Estados Unidos y de Israel, y bueno, un poquito después, no llegó al año después de la flotilla, pudimos ver cómo había revueltas en Egipto que derrocaron a la dictadura de Mubarak, pudimos ver cómo hubo revueltas también en Bahrein, en Yemen, vimos también revueltas en Túnez que derrocaron a Ben Ali. Libia se desarrolló de una manera muy diferente, estalló una guerra además en la que las potencias internacionales intervinieron, pero lo que estamos viendo es que el mundo árabe está en plena ebullición y de alguna manera yo creo que hay que tener en cuenta que esta flotilla fue de alguna manera determinante para desatar, yo creo que estos movimientos de cambio en el mundo árabe.